Buenas noches, nos encontramos nuevamente en otro video de matemáticas. El tema que abordaremos el día de hoy se llama solución de triángulos semejantes. Bueno, comenzaremos por la definición. Dice, dos triángulos son semejantes cuando tienen sus ángulos correspondientes iguales y sus lados correspondientes proporcionales. La razón de la proporción entre los lados de los triángulos se llama razón de semejanza. Bueno, ¿a qué se refiere con que sean correspondientes? Bueno, es la ubicación, es a lo que se refiere con correspondiente. Por ejemplo, la base AB corresponde con la base DE. El lado EF corresponde con el lado BC. Y el lado FD corresponde con el lado CA. Y de igual manera, el ángulo A corresponde con el ángulo D, el ángulo B con el ángulo E y el ángulo C corresponde con el ángulo AF. A eso se refiere con la correspondencia. Entonces, donde dice dos triángulos son semejantes cuando tienen sus ángulos correspondientes iguales. Perdón. Pero dice, y sus lados correspondientes proporcionales. ¿A qué se refiere? La palabra proporción quiere decir que uno es el doble del otro o el triple o 5 veces más grande que otro, ¿no? A eso se refiere la proporción. Por ejemplo, analicemos estos dos triángulos. Supongamos que esta base mide 20 metros y que esta base mide 10 metros. Entonces, ¿cuál es la proporción? 2. Una es el doble de la otra. Pero por la definición, en todos los casos debe de cumplirse. Quiere decir que este lado FE también sería el doble del lado CB y que este lado FD también sería el doble del lado CA. Y si fuese el triple, pues se cumpliría exactamente lo mismo en cada pareja de lados correspondientes. Bueno, aquí tenemos, dice, imaginemos parejas de triángulos semejantes. Básicamente lo que quiero con esta figura es que veas que los triángulos semejantes tienen una misma forma, pero diferente tamaño. Pero además respetan lo que dice la definición en cuanto a la proporcionalidad de sus lados y la igualdad de sus ángulos. Dice, ahora coloquemos uno dentro de otro. Este tipo de construcción se utiliza mucho para resolver problemas. Cuando el triángulo semejante más pequeño entra en el triángulo semejante más grande. Vamos a resolver algunos ejemplos donde se vea este tipo de construcciones geométricas. Bueno, dice, ¿cómo resolver triángulos semejantes? Esto se hace con el auxilio de una proporción entre lados correspondientes proporcionales. Ya vimos lo que es correspondientes. Y se establece una proporción que se establece mediante una regla de 3 directa. Vamos a los ejemplos. Dice, mediante triángulos semejantes calcula las medidas faltantes para cada caso. Justamente los triángulos semejantes son utilizados para encontrar medidas desconocidas y dice que se establece mediante proporciones y una regla de 3 es justamente eso, una proporción. Entonces se aprovecha ese concepto para encontrar mediante esta semejanza de triángulos valores desconocidos, como en este caso es el lado X. Primero se establece la proporción. Decíamos, el lado mayor entre el lado menor es una proporción, entonces aquí lo escribimos como una fracción, 30 entre 10. Y entonces ahora si observo, estos dos son correspondientes, el de 18 y el de X. Se maneja lo mismo, ¿no? Aquí fue la base del mayor entre la base del menor, 30 entre 10, bueno, pues era el lado del mayor entre el lado correspondiente del menor. Y por eso es que queda esta regla de 3. Vamos a recordar cómo se resuelve una regla de 3. Acuérdate que se multiplican los extremos y se divide el medio, que es el que se encuentra en la misma diagonal de la X. Por eso sería 18 por 10 o 10 por 18, que es lo que está marcado aquí, y se divide entre 30. Hacemos las operaciones, perdón, 10 por 18, 180,
entre 30 sería 6 metros. Quiere decir que entonces este lado mide 6 metros. Si tú analizas, 30 entre 10 te da 3. Y 18 entre 6, que es el valor que encontraste, también te da 3. Eso quiere decir que se mantiene en la misma proporción. ¿Por qué? Pues porque son triángulos semejantes. Vamos con el siguiente, con la siguiente figura, con el siguiente ejemplo. Ahora vamos a ver que se está haciendo una construcción como en los triángulos que vimos en una de las diapositivas, donde el más pequeño entra en el triángulo mayor. Y se genera este tipo de construcción. Sin embargo, la lógica del planteamiento será forzosamente la misma. La base del mayor entre la base del menor me da una proporción. Y que observa que aquí se está escribiendo. Pero ahora a este lado mira cómo está escrito. Entonces lo que tengo que decir es cuánto mide todo este lado del triángulo más grande. Que si observas sería 12 más x. Entonces sería 12 más x o x más 12 entre lo que mide el más pequeño, el correspondiente más pequeño, que es únicamente x. Y por eso observas que se da esta construcción algebraica, que es una ecuación. Vamos a recordar cómo se resuelven las ecuaciones de este tipo que tienen denominador. Pues muy sencillo, esta x que está dividiendo la puedo pasar del lado izquierdo multiplicando. Observa cómo queda 30 por x. Y este 6 que está dividiendo pasa también del lado derecho multiplicando. Observa cómo queda esta expresión. Ya únicamente realizas la multiplicación 6 por x, 6x, más por más da más, 6 por 12, 72. Y ya tienes más sencilla la ecuación. Este 6 que está sumando lo pasas del lado izquierdo restando, agrupas términos semejantes, que es así como se denomina este paso. Restas, te da 24x igual a este 72 que ya tenías. Al final, el 24 que multiplica pasa dividiendo, para que tú puedas determinar el valor de la incógnita, que en este caso sería 3. Y en esta construcción, el valor desconocido es de 3 centímetros. Veamos el siguiente ejemplo. Ahora tenemos esta construcción, que es semejante al ejercicio que ya vimos, en donde el triángulo más pequeño se inserta dentro del triángulo mayor. Pero al final siguen siendo triángulos semejantes. La lógica de planteamiento es justamente la misma. Por ejemplo, aquí observa, la altura del mayor se divide entre la altura del menor, por eso es 63 entre 18, que es esta fracción que tienes aquí. Vamos con el otro dato. Todo este lado del triángulo mayor medirá 10 más x, por eso es que está marcado de esta forma, 10 más x. Entre el lado que le corresponde, acuérdate, la correspondencia, el que le corresponde es la base que mide 10, por eso es que está aquí. Entonces los mayores entre los menores, y con eso te ayudas para formar esta estructura, que puede ser una regla de 3 como ya vimos en el primer ejemplo, o puede ser una ecuación como ya vimos en el segundo y en este tercer ejemplo que estamos resolviendo. Bueno, este 10 que divide, igual lo pasamos del otro lado multiplicando, 63 por 10, y este 18 que divide también lo pasamos multiplicando del lado derecho para formar esta operación. Multiplica 63 por 10, 630, y aquí resuelves esta multiplicación. 18 por 10, 180, más por más da más, 18 por x, 18x. Agrupas términos semejantes. Bueno, pues aquí queda muy fácil. Este 180 que está sumando lo paso del otro lado, restando para que me quede 630 menos 180. Y el 18 queda despejado. Justamente lo estoy escribiendo de esta manera, pues para que ya el despeje quede más directo. Haces la resta, te da 450, y al final únicamente este 18 que está multiplicando pasará dividiendo, y al hacer la división te dará 25 metros, encontrando de esta manera el valor desconocido que tú deseabas encontrar en esta pareja de triángulos semejantes.
Bueno, solo me resta despedirme de ti, despedir el video, pero no sin antes recordarte que estoy subiendo este material para que te ayudes en tu desarrollo, en tu desempeño académico, y por lo tanto te pido que te suscribas a mi canal, me des un poderoso like y me encuentras como Joel Fuentes Vargas, tu servidor. Hasta pronto, nos vemos en el siguiente video.